Estás tan ocupado cuidando a todos, que olvidaste cuidarte a ti. Pensaste que el amor era sacrificio. Que ser fuerte era soportarlo todo sin decir una palabra. Que dar era tu propósito, aunque nadie te lo devolviera. Pero un día, sin avisar, esa parte de ti que te sostenía en silencio empieza a quebrarse. Y te das cuenta, tarde, de que mientras corrías para salvar a todos, alguien gritaba por dentro esperando que lo salvaras a él. Ese alguien eras tú. Este audiolibro es un regreso. A ti. A tu voz. A tu centro. A eso que te cuida y te sostiene incluso cuando todo se tambalea afuera. Está escrito para cuando ya diste demasiado, para cuando ya no puedes seguir igual, para cuando te das cuenta que no puedes seguir salvando a todos mientras te ahogas en silencio. Si esta frase resuena contigo, no puedo seguir salvando a todos mientras me pierdo a mí mismo, escríbela en los comentarios y suscríbete. Este viaje es para ti. Capítulo 1. La voz que callaste para agradar. A veces te preguntas cuándo empezó todo. ¿Cuándo fue que empezaste a olvidarte de ti? Tal vez fue cuando eras pequeño y descubriste que sonreír era más seguro que llorar. O cuando comprendiste que si complacías a los demás, te aceptaban un poco más. Empezaste a poner sus necesidades antes que las tuyas, no porque no doliera, sino porque dolía más sentirte rechazado. Así nació esa costumbre silenciosa, cuidar a todos, incluso cuando tú eras el que más necesitaba ser cuidado. Tu voz interior comenzó a apagarse sin que te dieras cuenta. Cada vez que decías sí cuando querías decir no. Cada vez que callaste tu dolor para que los demás no se sintieran incómodos. Cada vez que pospusiste tus sueños porque alguien más te necesitaba. Lo hiciste tantas veces, que un día te miraste al espejo, y no supiste quién eras. ¿Recuerdas ese momento, verdad? No fue dramático. No hubo una lágrima que anunciara el final. Fue más bien un silencio. Un vacío extraño en el pecho. Una desconexión contigo mismo. Te veías a los ojos y sentías que algo faltaba. Como si el alma se hubiera marchado sin hacer ruido. La primera microhistoria que te viene a la mente es aquella de cuando tenías 10 años. Una tarde cualquiera. Querías llorar porque un amigo te había humillado frente a todos. Pero tu madre, ocupada, solo dijo, tú eres el fuerte, no hagas drama. Y así aprendiste que ser fuerte era callar. Que tu dolor era un estorbo. Que el cuidado que necesitabas no era una opción. Pregúntate, ¿cuántas veces desde entonces convertiste esa frase en una regla de vida? La segunda escena ya fue de adulto. Un amigo pasaba por una crisis y tú estuviste ahí. Lo escuchaste, lo sostuviste, incluso dejaste de dormir por ayudarlo. Pero cuando tú caíste, ¿a quién le importó? ¿Quién te preguntó cómo estabas realmente? Nadie. Y no los culpas. Tú enseñaste a todos que no necesitabas nada. Que podías con todo. Y ahora, ese personaje fuerte, ese cuidador incansable, se siente vacío. ¿Te has detenido a pensar por qué? Porque callaste tu voz tanto tiempo que olvidaste que también mereces espacio, descanso, ternura. No eres menos valioso por necesitar. No eres débil por pedir. Pero eso no te lo enseñaron. Te enseñaron a dar hasta romperte. A priorizar a los demás como si eso fuera amor. Pero eso no es amor. Eso es abandono de uno mismo disfrazado de bondad. Y lo más duro es que muchos te aplaudieron por eso. Por ser tan buena persona, tan entregado, tan fuerte. Pero nadie se detuvo a mirar si detrás de esas virtudes había una persona rota, que lo único que necesitaba era que alguien lo cuidara. Y ese alguien debía ser tú. Hoy puede ser el inicio de tu regreso. No necesitas hacer ruido. No tienes que gritar. Basta con que te mires con honestidad y digas, estoy cansado de no ser prioridad en mi propia vida. Esa frase, aunque simple, puede cambiarlo todo. Es el primer hilo que desenreda el nudo. Y aquí viene la pregunta que te quiero dejar. ¿A quién intentas cuidar hoy? ¿Mientras tú mismo te estás descuidando? La respuesta no es para que la digas en voz alta. Es para que la sientas en el pecho. Es tuya. Solo tuya. Porque en este camino de cuidar a todos, es momento de que alguien te cuide también. Y ese alguien, por fin, puede ser tú.
Te acostumbraste a ser el que escucha. El que siempre está. El que sostiene. Pero, ¿quién te sostiene a ti? ¿Quién te escucha sin interrupciones? ¿Quién está cuando tú ya no puedes? La respuesta muchas veces ha sido, nadie. Porque tú mismo no te diste ese lugar. No lo exigiste. No lo defendiste. Y en esa rutina de silencios, de posponer tu bienestar por la armonía de los demás, empezaste a desaparecer. No de golpe. No como quien se borra en un segundo. Fue gradual. Día tras día, te fuiste relegando al último lugar de tu propia lista. Siempre había algo más urgente, alguien más importante, un problema que atender. Siempre tú, al final. Has caminado por la vida como si estuvieras completo, cuando en realidad llevas piezas faltantes. Partes de ti que dejaste atrás para que otros no se incomodaran. Te recortaste a ti mismo para caber en los moldes de lo que los demás necesitaban de ti. Pero, ¿quién eres cuando nadie te necesita? ¿Quién queda cuando el rol del Salvador ya no hace falta? El cuerpo empieza a hablar. Porque el alma cansada no siempre puede expresarse con palabras. Te duele la espalda, el pecho, el insomnio se vuelve tu única compañía. Y tú sigues diciendo, estoy bien. Pero no lo estás. No lo has estado hace mucho. ¿Recuerdas esa tarde en la que todos te felicitaron por tu entrega? Era una celebración familiar. Cocinaste, limpiaste, organizaste todo. Todos reían, todos comían, todos felices. Menos tú. Tú estabas exhausto, frustrado, y aún así, cuando te preguntaron cómo estabas, dijiste, perfecto, con gusto lo hice. Mentiste. Te mentiste. Y lo hiciste para mantener esa imagen de quien nunca se quiebra. ¿Valió la pena? Nadie te obligó, lo sabes. Pero tampoco nadie te dijo, no tienes que hacerlo todo tú. Aprendiste a ofrecerte antes de que te pidan. A resolver antes de que te agradezcan. A darte incluso cuando tú también tenías hambre. Y ese patrón se repitió. En tus relaciones. En tus amistades. En tu familia. En el trabajo. A veces te das cuenta cuando ya es tarde. Cuando estás tirado en la cama mirando el techo, preguntándote por qué te sientes tan solo si has estado rodeado de gente. Es una soledad distinta. No es de compañía física. Es una ausencia de ti. Una distancia interna. Un yo que se perdió por el camino. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que cuando por fin intentas poner límites, la gente se molesta. Porque estaban tan acostumbrados a tu entrega ilimitada que confunden tu autocuidado con egoísmo. Pero no lo es. Cuidarte no es egoísmo. Es supervivencia. Es justicia. Es amor propio en su forma más pura. Y lo repites por dentro, yo también merezco ser cuidado. Pero tu voz suena tímida. No estás acostumbrado a hablarte bonito. A darte permiso. A ponerte primero. Pero eso puede cambiar. Tal vez no de un día para otro. Pero puede empezar ahora. Con una decisión pequeña, escucharte. No es fácil. Te encontrarás con culpa. Con dudas. Con esa incomodidad de no estar disponible para todos. Pero esa incomodidad es necesaria. Es la incomodidad del crecimiento. La incomodidad de reconstruirte desde adentro. Hoy, por primera vez, vas a hacer algo distinto. Vas a tomar una libreta y escribir todo lo que necesitaste oír cuando eras niño. Todo lo que te habría sanado. Todo lo que tu yo cansado de hoy necesita recordar. No lo hagas por nadie. Hazlo por ti. Porque tu historia importa. Tus heridas importan. Tu descanso importa. Y no puedes seguir siendo hogar para los demás si tú mismo estás viviendo en ruinas. Entonces dime, con honestidad, ¿cuánto más vas a callar tu dolor solo para mantener una imagen que te está destruyendo por dentro? Si ya no quieres seguir así, entonces es hora. Hora de que te devuelvas a ti. Porque no puedes seguir esperando que alguien te salve, cuando ese alguien siempre has sido tú. Capítulo 2. Siempre diste primero, aunque tú estuvieras roto. Te enseñaron que dar era virtud. Que amar significaba entregarlo todo sin esperar nada.
Que las personas buenas se sacrifican. Y tú te lo creíste. Lo aplicaste. Lo convertiste en tu forma de vivir. Siempre primero los demás. Siempre tú, al final. Incluso cuando no podías más, incluso cuando por dentro te deshacías en pedazos. Nadie lo notó, porque tú te encargaste de que no se notara. Tu rostro fue siempre fuerte. Tus palabras, tranquilas. Y tu espalda, cargando más de lo que podías. Y cuando alguien necesitaba apoyo, ahí estabas tú. Entero por fuera, roto por dentro. A nadie le enseñaste cómo dolías, porque pensaste que hacerlo era una carga para los demás. Porque te convenciste de que lo tuyo no era tan importante. Que tus heridas podían esperar. Que tus lágrimas eran secundarias. Y así pasaron los años. Siempre dispuesto. Siempre disponible. Siempre atento a todo el mundo, menos a ti. ¿Te suena? Porque este patrón se repite en más personas de las que imaginas. Pero tú no eres más personas. Tú estás aquí. Escuchando esto. Sintiendo cada palabra. Porque sabes, en lo profundo de ti, que ya no puedes seguir así. Una historia se te viene a la mente. La de aquella vez en la que prestaste dinero que tú mismo necesitabas, solo porque no sabías decir que no. Te dolía hacerlo, pero pensaste, ellos lo necesitan más que yo. Y luego, cuando fuiste tú quien necesitó, no hubo nadie. Nadie. Solo silencio. Y ese silencio se volvió costumbre. Otra escena, cuando estuviste enfermo, agotado, y aún así te levantaste para seguir resolviendo la vida de los demás. Nadie te obligó. Pero sentías culpa de descansar. Porque para ti, el descanso es egoísmo. ¿Quién te metió esa idea? ¿Quién te hizo creer que cuidarte era sinónimo de abandonar a los otros? Te voy a decir algo que tal vez te duela, pero es necesario. Tú también has sido responsable de tu abandono. Lo sé. No lo hiciste con mala intención. Lo hiciste desde la costumbre, desde esa necesidad de ser querido, de no fallar, de no incomodar. Pero el precio fue altísimo. Y lo estás pagando tú. No los otros. Tú. Con tu energía. Con tu salud. Con tu alegría perdida. Con tu desconexión interna. Con tu sensación de vacío cada vez que te quedas a solas. Porque dar sin medida es otra forma de desaparecer. Te preguntaron miles de veces cómo estabas, y tú contestaste, bien. Cuando en realidad solo querías gritar, estoy agotado. Pero no lo hiciste. Y lo entiendo. Querías proteger. Pero ¿qué pasa cuando proteges tanto a los demás, que dejas de protegerte a ti? En esa dinámica de cuidar a todos, fuiste dejando partes de ti en cada entrega. Un pedazo cuando escuchaste sin ser escuchado. Otro pedazo cuando acompañaste sin ser acompañado. Otro más cuando diste sin recibir. Y ahora te cuesta reconocerte. Porque ya no estás completo. Tienes que volver. No a quien eras, porque eso ya no existe. Sino a quien necesitas ser, alguien que también se cuida. Que también se valida. Que también se escucha. Porque tú también mereces eso. Porque no viniste a este mundo solo a ser sostén de otros. También viniste a vivir. A sentir. A disfrutar. A respirar sin cargar siempre con culpas ajenas. Hoy quiero que te preguntes algo con toda la honestidad del mundo. ¿Por qué te cuesta tanto ponerte primero, incluso cuando más lo necesitas? Haz silencio unos segundos y escucha lo que surja. Tal vez aparezcan voces del pasado. Tal vez aparezcan excusas. Tal vez aparezca la voz quebrada de tu niño interior pidiendo por fin ser visto. No lo ignores esta vez. Porque cuidarte no es fallar a nadie. Es volver a ti. Y tal vez, cuando empieces a darte lo que siempre diste, descubras que también mereces la misma lealtad, la misma ternura, el mismo amor que diste sin medida. Hoy puedes empezar. No con un cambio radical. Solo con una decisión. Pon tu mano sobre tu pecho y di en voz baja, aunque te tiemble la voz. Hoy empiezo a cuidarme, aunque nadie más lo entienda. Capítulo 3. Cuando tu alma te gritó, y no escuchaste. Hay una parte de ti que siempre supo que esto no estaba bien.
Que había algo mal en cuidar tanto de todos y tan poco de ti. Que no era normal estar siempre al borde, siempre cansado, siempre esperando que alguien notara lo mucho que necesitabas un abrazo, una palabra, un espacio. Esa parte de ti gritó muchas veces. Pero no la escuchaste. Porque escucharla era peligroso. Escucharla implicaba detenerte. Y detenerte implicaba mirar hacia adentro. Y tú le temías a lo que podías encontrar ahí, vacío, resentimiento, rabia contenida, tristeza no dicha. Así que seguiste. Hiciste ruido. Te mantuviste ocupado. Te llenaste de responsabilidades. Fuiste el salvador de todos, para no tener que salvarte a ti. Hasta que un día, el cuerpo se rindió. No fue una enfermedad grave, pero sí una acumulación de síntomas que ya no podías ignorar: fatiga crónica, ansiedad sin razón aparente, insomnio constante, dolores musculares. Tu alma había estado hablando, y ahora tu cuerpo comenzó a gritar. ¿Recuerdas una noche en especial? Te acostaste con la sensación de haber hecho todo lo posible por todos. Pero cuando cerraste los ojos, no encontraste paz. Solo una especie de tristeza inexplicable. Un dolor que no venía de nada específico, pero lo llenaba todo. Y entonces te preguntaste: ¿y yo, cuándo me va a tocar a mí? Y la respuesta fue un eco: nunca, si tú no decides cambiar. La primera microhistoria que llega es la de esa amiga que se desmoronó frente a ti. Lloró. Se quebró. Y tú, sin pensarlo, la abrazaste y le dijiste exactamente lo que necesitaba oír. Ella se fue más aliviada. Y tú te quedaste roto por dentro. Porque nadie hace eso por ti. Y no porque no haya quien pueda hacerlo, sino porque tú no te permites mostrarte vulnerable. Tú eres el fuerte. El que puede con todo. El que no necesita. El que da, pero nunca pide. ¿Hasta cuándo? La segunda microhistoria te duele más. Aquella vez en la que por fin decidiste abrir tu corazón y contar cómo te sentías. Y la respuesta fue ligera, incluso incómoda: eres fuerte, vas a estar bien. No te escucharon. No te comprendieron. Solo reforzaron esa idea cruel de que tú no tienes derecho a quebrarte. ¿Cómo sanar cuando incluso al pedir ayuda, te minimizan? Y entonces volviste a cerrarte. A no contar. A sonreír cuando querías llorar. A decir todo bien mientras por dentro sentías que te apagabas. Porque si al mostrar tu herida te ignoraban o te juzgaban, era más seguro esconderla. Pero eso tiene un precio. Cada vez que no escuchas tu dolor, lo profundizas. Cada vez que ignoras tu necesidad, te abandonas un poco más. Y llega un momento en que ya no sabes cómo se siente estar bien. Porque has normalizado vivir roto. Has convertido el agotamiento en tu estado natural. Y eso, no es vida. Hoy quiero hacerte una pregunta distinta. ¿Qué te dirías si tú fueras tu mejor amigo? ¿Qué palabras usarías si te tocará consolarte a ti mismo, sin juicio, con amor? Cierra los ojos. Respira. Y hazlo. Dite lo que siempre necesitaste oír. Tal vez sea: lo estás haciendo lo mejor que puedes. Tal vez sea: no tienes que ser fuerte todo el tiempo. O simplemente: te veo. Y mereces descanso. Porque parte de sanar es eso: reconocerte. Validarte. Sostenerte como sostuviste a tantos. Y no es fácil. Al principio, se siente extraño. Como si estuvieras haciendo algo prohibido. Pero no lo es. Es justo. Es necesario. Porque ya no puedes seguir siendo un pilar para todos mientras te derrumbas por dentro. Esta vez, cuando tu alma te hable, prométete que vas a escucharla. Y cuando te duela, no te calles. Y cuando necesites, no lo escondas. Porque tú también importas. Aunque te hayan hecho creer lo contrario. Capítulo 4. Cuando te diste todo, y aún así no fue suficiente. ¿Alguna vez sentiste que dabas lo mejor de ti, y aún así no alcanzaba? Como si todo lo que ofrecías fuera invisible. Como si tu esfuerzo nunca bastara. Como si tu amor tuviera que venir acompañado de sacrificios eternos para ser validado. Y aún así, al final, no lo valoraban. No te elegían. No te cuidaban. No te devolvían ni la mitad.
duele. Porque no duele solo lo que hicieron, duele más todo lo que diste a pesar de cómo te trataron. Duele haber sido generoso con quienes solo te miraban cuando necesitaban algo. Duele haberte abandonado a ti para estar presente para todos. Duele que cuando más lo necesitaste, nadie te devolvió lo mismo. Pero lo más profundo de todo esto es esa sensación de vacío que queda cuando te das cuenta de que diste demasiado. De que tu energía, tu tiempo, tus emociones fueron entregadas con la esperanza de ser visto, de ser amado, de ser suficiente. Y no lo fuiste. Al menos, no para ellos. Y eso no significa que no tengas valor. Solo que estuviste ofreciendo tus tesoros a personas que no sabían apreciarlos. Una historia aparece, estabas en una relación. Tú dabas y dabas. Te adaptabas, cedías, justificabas, esperabas. Aguantabas palabras que te rompían, actitudes que te desgastaban, silencios que te gritaban desprecio. Pero tú seguías ahí. Porque creías que el amor era eso, resistir. Hasta que un día, la persona se fue. Y tú quedaste solo y destruido. No solo por la pérdida, sino por todo lo que te diste, y aún así no fue suficiente. Otra historia más, una amistad larga. De esas que parecen familia. Tú estuviste en los peores momentos. En la enfermedad. En la pérdida. En el caos. Siempre al teléfono, siempre presente. Pero cuando fuiste tú quien cayó, solo hubo excusas. Solo silencios. Solo ausencia. Y te dolió más que cualquier traición. Porque esperabas reciprocidad. No porque dieras para recibir, sino porque dolía darte tanto sin importar a nadie. Es ahí cuando se rompe algo adentro. Y entonces, la culpa aparece. Esa voz que te dice que algo hiciste mal. Que tal vez no fuiste suficiente. Que tal vez te faltó algo. Y no es cierto. Tú diste desde el corazón. Pero diste sin límites. Diste sin escucharte. Diste hasta vaciarte. Y eso no es amor. Eso es autoabandono disfrazado de bondad. Amar no es desaparecerte por otro. Amar no es cargar con lo que no te corresponde. Amar no es silenciarte para no incomodar. Amar es también darte a ti. Es también ponerte en la ecuación. Es también decir no más cuando ya no puedes más. Porque tú importas. Y no puedes seguir esperando que los demás te den el valor que tú mismo no te has dado. Tú enseñas a los demás cómo tratarte con la forma en que te tratas. Y si tú siempre te pones al final, los demás también lo harán. Si tú siempre te callas, nadie te escuchará. Si tú siempre das sin límites, nadie te pondrá límites. Es duro aceptarlo. Pero también es liberador. Porque implica que puedes cambiarlo. Que no necesitas que los demás despierten para empezar a sanarte. Puedes hacerlo tú. Puedes decidir hoy mismo empezar a valorarte. No desde el orgullo. Desde la conciencia. Desde el amor real. Hazte esta pregunta con el alma abierta. ¿Qué parte de ti sigues regalando esperando que alguien la valore por fin? Mira hacia atrás y verás que no fue falta de amor lo que te rompió, fue la falta de amor propio. Y eso se construye. Se aprende. Se repara. No estás condenado a seguir dando sin recibir. No estás condenado a vivir esperando que los demás te miren. Puedes empezar a mirarte tú. Hoy es un buen día para dejar de mendigar lo que mereces por derecho, respeto, ternura, cuidado, presencia. Y todo eso, puedes dártelo tú. No será fácil al principio. Porque cuesta cambiar años de patrones. Pero se puede. Y cada vez que elijas cuidarte, estarás un paso más cerca de reconstruirte. Y cada vez que digas no, estarás diciendo sí a ti. Porque esta vez, vas a ser tú quien se elige. Capítulo 5. El cansancio que no se ve, pero lo consume todo. Hay un tipo de cansancio que no se alivia durmiendo. Que no se cura con vacaciones, ni se resuelve con una tarde libre. Es un cansancio del alma. Uno que se arrastra desde hace años. Que se oculta detrás de las responsabilidades, de la sonrisa educada, del estoy bien automático. Es un agotamiento profundo, silencioso, que se ha instalado en tu pecho y que no pide permiso para quedarse.
Ese cansancio no apareció de un día para otro. Vino acumulándose. Por cada vez que dijiste sí queriendo decir no. Por cada vez que fuiste el refugio de otros mientras tú no tenías donde resguardarte. Por cada madrugada sin dormir pensando cómo resolver lo de todos, menos lo tuyo. Por cada promesa rota que tragaste en silencio. Por cada momento en que diste todo, y nadie lo notó. No estás cansado solo del mundo. Estás cansado de ti mismo. De la versión de ti que creaste para que todos estuvieran bien. Esa versión que siempre está disponible, que nunca se queja, que hace más de lo que puede y que se exige incluso cuando está rota. Esa versión que aprendió a funcionar, pero olvidó cómo sentirse viva. ¿Recuerdas aquella etapa en la que todo parecía marchar bien por fuera, trabajo estable, familia cerca, rutinas ordenadas? Y aún así, dentro de ti había un vacío. Un eco constante que preguntaba, ¿esto es todo? Y tú lo ignorabas. Seguías, te decías que eras afortunado, que no tenías motivos para sentirte así. Pero la tristeza no se mide por lógica. Se mide por ausencia. Y tú estabas ausente de ti. Otra escena, te levantaste un día sin energía para nada. Literalmente nada. No era flojera. No era falta de motivación. Era como si tu cuerpo y tu alma ya no quisieran seguir en piloto automático. Te sentaste en la cama, miraste al suelo durante varios minutos, y pensaste, estoy cansado, pero no sé de qué exactamente. Esa fue la primera señal clara de que algo dentro de ti estaba colapsando. Este cansancio emocional es traicionero. Porque nadie lo ve. No se nota en radiografías. No se diagnostica fácil. Pero está ahí. En tus ganas de no hablar. En tus ojos que ya no brillan. En tu paciencia desgastada. En tu cuerpo que pide pausas que nunca le das. En tu voz que ya no defiende lo que siente. Y mientras tanto, tú sigues. Porque hay que cumplir. Porque alguien te necesita. Porque no quieres decepcionar. Pero, ¿y tú? ¿Cuándo vas a dejar de decepcionarte a ti mismo? Hay una verdad incómoda aquí, si no te detienes, la vida te va a detener. Y no lo hará suavemente. Lo hará con un colapso. Con una crisis. Con una explosión emocional. Con una enfermedad. Porque lo que no escuchas con el alma, lo grita el cuerpo. Y tú has estado sordo a ti mismo durante demasiado tiempo. Hoy no vengo a darte soluciones mágicas. Vengo a decirte esto, tienes derecho a parar. A detenerte. A no poder. A no estar bien. A decir hasta aquí. Y no necesitas justificarlo. No necesitas permiso. Tu agotamiento ya es suficiente argumento. Haz esta pregunta con honestidad brutal. ¿Qué parte de ti estás sacrificando todos los días por miedo a que los demás te dejen de querer? Respira. No huyas de la respuesta. Ahí está tu alma pidiendo ser cuidada. Y mereces ese cuidado. No solo cuando colapsas. No solo cuando ya no puedes más. Lo mereces hoy. Lo mereces porque estás vivo. Porque existes. Porque nadie puede vivir tu vida por ti. Esta vez, cuando te sientas cansado, no lo tapes. No lo ignores. No digas ya se me pasará. Escúchalo. Abrázalo. Atiéndelo. Porque ese cansancio no es flojera. Es abandono acumulado. Y tú ya no estás para seguir abandonándote. Capítulo 6. Nadie te enseñó a cuidarte, porque todos esperaban que fueras fuerte. Desde pequeño te dijeron que tenías que ser fuerte. Que no lloraras. Que no te quejaras. Que había cosas más importantes que tus sentimientos. Que los demás tenían problemas más graves. Que tú eras el que aguantaba, el que podía, el que debía mantenerse firme. Y tú lo creíste. No porque fueras ingenuo, sino porque querías encajar. Porque querías ser aprobado. Porque pensaste que si eras fuerte, nadie te rechazaría. Pero nadie te enseñó a ser fuerte de verdad. Te enseñaron a reprimir. A tragarte el dolor. A no molestar. A ocultar. A sostener. Y confundiste eso con fortaleza. Cuando en realidad era una forma de invisibilizarte. De dejarte en segundo plano.
de adaptarte a un mundo que no supo cuidarte como necesitabas. Y ahora estás aquí. Cansado. Confundido. Cargando una vida entera sin haberte preguntado nunca, ¿qué necesito yo? Porque jamás lo pusieron sobre la mesa. Porque nunca fue una prioridad. Porque mientras tú te encargabas de cuidar a todos, nadie se encargó de enseñarte a cuidarte a ti. Hay un momento que lo resume todo. Tenías apenas 8 o 9 años. Querías llorar porque algo te dolía mucho. Tal vez fue un regaño injusto. Tal vez fue el silencio de alguien que esperabas que te defendiera. Pero cuando intentaste expresar ese dolor, te dijeron, no seas exagerado. No pasó nada. Esa fue la primera vez que aprendiste a desconfiar de tus emociones. Y con el tiempo, eso se volvió rutina. Te empezaste a juzgar a ti mismo. A invalidarte. A pensar que sentir estaba mal. Que necesitar era debilidad. Que mostrarte vulnerable te haría perder el respeto de los demás. Así que te convertiste en esa persona que siempre puede. Que siempre escucha. Que siempre sostiene. Pero, ¿quién sostiene al que sostiene? Y lo más cruel de todo es que, con los años, empezaste a rodearte de personas que solo saben recibir. Personas que no preguntan cómo estás. Que solo te buscan cuando te necesitan. Que se acostumbraron a tenerte como un refugio, sin darse cuenta de que tú también estabas en ruinas. Una historia te golpea la mente, tenías una pareja. Y siempre estabas disponible. Siempre presente. Siempre atento. Pero cuando eras tú quien necesitaba un poco de espacio emocional, de comprensión, de pausa, todo se volvía conflicto. Te hicieron sentir que pedir algo era una molestia. Que quererte era egoísta. Y tú, volviste a callar. Otra historia, en tu trabajo. Siempre das más. Siempre resuelves. Siempre estás en todo. Pero el día que tuviste que ausentarte por un tema personal, te miraron con juicio. Como si no tuvieras derecho. Como si estuvieras fallando. Y por dentro pensaste, ¿por qué me exigen tanto si yo también soy humano? Porque así te formaste. Porque enseñaste que siempre puedes. Porque nunca mostraste tus límites. Pero eso tiene que cambiar. Hoy estás aprendiendo algo nuevo. Estás aprendiendo que cuidarte no es fallar a nadie. Que proteger tu energía no es traicionar a los demás. Que decir no también es una forma de decirte sí a ti. Que priorizarte no es egoísmo, es supervivencia. Hazte esta pregunta hoy. ¿Qué creencias sobre el cuidado aprendiste que hoy ya no te sirven? Tal vez creíste que amar era darlo todo. Tal vez pensaste que ayudar era olvidarte de ti. Tal vez te enseñaron que ser fuerte era cargar con todo en silencio. Pero nada de eso te ha hecho bien. Nada de eso te ha sostenido cuando caes. Al contrario, te ha roto más veces de las que puedes contar. Y aquí estás. Reaprendiendo. Reconstruyéndote. Redibujando la forma en que te tratas. Y eso no es debilidad. Eso es valentía. Porque se necesita coraje para desobedecer lo que te enseñaron y empezar a cuidarte como mereces. No será perfecto. Vas a fallar. Vas a volver a ceder de vez en cuando. Pero estarás despierto. Y eso es lo que importa. Porque ya no te vas a abandonar como antes. Ahora, te estás eligiendo. Capítulo 7. Te enseñaron a dar amor, pero no a recibirlo. Es curioso, ¿verdad? Aprendiste desde muy temprano a dar amor. A preocuparte por los demás. A estar presente. A resolver. A escuchar. A abrazar. A sostener. A consolar. Pero nunca te enseñaron a recibir amor con la misma naturalidad. Cuando alguien te daba, te incomodabas. Cuando te ofrecían ayuda, decías que no hacía falta. Cuando alguien se preocupaba, respondías con distancia. Como si recibir amor fuera una amenaza. Como si no lo merecieras. Y es que cuando pasas tanto tiempo cuidando a otros, empiezas a creer que ese es tu único valor. Que tu lugar en el mundo depende de lo útil que seas para los demás. Que si no estás resolviendo, no estás aportando. Y entonces te conviertes en esa persona que da,
pero que ya no sabe cómo abrir los brazos para ser abrazado. ¿Sabes cuándo se empieza a romper esa idea? Cuando te das cuenta de que dar sin recibir es agotador. Que incluso el alma más generosa se seca si nunca es regada. Que el amor no debería sentirse como un sacrificio eterno. Que tú también necesitas espacios seguros donde no tengas que ser el fuerte, el sabio, el disponible, el protector. Tú también necesitas un lugar donde puedas solo ser. Hay una historia que aún te duele, aquella vez que alguien te dijo te amo, y no supiste qué hacer. No lo dudaste. Sabías que era sincero. Pero tu cuerpo se tensó. Tu mente no lo asimiló. Como si no supieras cómo encajar ese amor. Como si algo dentro de ti dijera, no soy digno de eso. Y ese pensamiento, tan sutil como destructivo, se ha repetido más veces de las que quisieras admitir. Otra historia, un día, alguien te ofreció ayuda. Estabas pasando por un mal momento, claramente desbordado, y alguien se acercó y te dijo, déjame ayudarte. Y tú, sonreíste y dijiste, no, todo bien. Aunque por dentro te estabas rompiendo. ¿Por qué? Porque aceptar ayuda te hace sentir débil. Porque te enseñaron que pedir es molestar. Que depender es peligroso. Que recibir es incómodo. Pero nada de eso es verdad. Recibir amor también es un acto de valentía. También es una muestra de autoestima. También es cuidado propio. Porque no puedes pasar la vida entera dando sin abrir espacio para que algo te llegue de vuelta. No se trata de contar favores. Se trata de equilibrio. De permitirte ser humano. De reconocer que tú también mereces descanso. Mimos. Presencia. Detalles. Amor sin condiciones. Y para eso, primero tienes que creer que lo mereces. Hazte esta pregunta, sin rodeos. ¿Qué parte de ti sigue creyendo que no mereces ser amado sin tener que demostrar nada a cambio? Esa parte es la que hoy necesita tu atención. Tu compasión. Tu mirada más honesta. Porque mereces amor, incluso cuando no estás dando nada. Incluso cuando no estás resolviendo nada. Incluso cuando simplemente existes. Empieza a practicar. Cuando alguien te diga algo bonito, no lo minimices. No digas ay, no es para tanto. Solo respira y recibe. Cuando alguien te ofrezca ayuda, no rechaces por reflejo. Piensa si tal vez necesitas ese gesto más de lo que crees. Y si un día alguien decide abrazarte sin pedirte nada, déjate sostener. Sin culpa. Sin justificación. Porque esta vez, no vas a cerrar la puerta cuando el amor toque a tu vida. Capítulo 8. Cuando te quedaste en silencio, para que nadie se fuera. Has callado muchas veces. No porque no tuvieras nada que decir, sino porque sabías que si hablaban tus emociones, tal vez los demás se irían. Porque decir lo que sentías podía incomodar. Podía romper la armonía. Podía hacer que los otros te miraran diferente. Así que preferiste guardar todo en tu pecho. Guardar las preguntas. Guardar los reproches. Guardar los miedos. Guardar las lágrimas. Callar, para que nadie se fuera. Y sin embargo, lo que no viste venir fue esto. Te fuiste tú. Mientras cuidabas cada palabra para no perder a los demás, te fuiste perdiendo a ti. Mientras protegías relaciones con silencios incómodos, dejaste de proteger tu verdad. Mientras sostenías vínculos que dolían, te rompías tú solo. Y llegó un momento en que ya no sabías cómo hablar. Porque llevabas tanto tiempo callando, que hasta tu voz se volvió extraña. Piensa en ese momento en el que alguien te lastimó, pero tú decidiste no decir nada. Porque pensaste que no era para tanto. Porque no querías parecer exagerado. Porque temías que se alejara. Así aprendiste que era más fácil traicionarte que incomodar a los demás. Otra escena, una discusión en la que tu opinión fue minimizada. Te encogiste. Bajaste la mirada. Te tragaste las palabras. Y después dijiste, no importa. Pero sí importaba. Solo que en ese momento te convenciste de que valía más la paz superficial que la honestidad interna. Y así, año tras año, aprendiste a silenciar tu alma para que otros no se molestaran. Pero eso tiene un precio. Porque lo que callas no desaparece.
se acumula. Se convierte en dolor físico, en insomnio, en ansiedad, en distancia emocional, en esa sensación de estar rodeado, pero solo. Te enseñaron a valorar la estabilidad por encima de la autenticidad, a mantener relaciones a costa de tu paz, a conservar vínculos que ya no te suman, solo porque así debe ser. Pero hoy estás aquí, cuestionándolo todo. Porque sabes que ese silencio ya no te protege, te está matando por dentro. Tienes derecho a hablar. Tienes derecho a expresar lo que sientes sin temor a ser abandonado. Tienes derecho a pedir lo que necesitas. A poner límites. A decir me dolió. A decir esto no me parece. A decir así no. Porque quien se va por tu verdad, nunca estuvo realmente. Y quien se queda, lo hará incluso cuando ya no te calles más. Hazte esta pregunta con honestidad y sin miedo. ¿Cuántas veces te has traicionado a ti mismo solo para mantener a otro cerca? Deja que la respuesta duela. Deja que arda. Porque ese dolor será el inicio de tu renacimiento. Hoy es un buen día para comenzar a usar tu voz. Aunque tiemble. Aunque no salga perfecta. Aunque se rompa al principio. Hablar es tu forma de regresar a ti. De reconstruir los puentes contigo. De volver a ser alguien que no necesita desaparecer para ser querido. Tu silencio fue útil para sobrevivir. Pero ahora estás listo para vivir. Y para vivir, tienes que volver a hablarte con amor. Capítulo 9. Aprendiste a esperar, pero nadie volvió por ti. Esperaste más de lo que debías. Esperaste que alguien regresara. Que alguien entendiera. Que alguien se disculpara. Que alguien viera todo lo que hiciste en silencio. Esperaste, porque en el fondo creías que si tú habías sido bueno, el mundo, tarde o temprano, te lo iba a devolver. Pero no fue así. Y lo sabes. Porque esperaste mensajes que nunca llegaron. Llamadas que no sonaron. Gente que se fue sin mirar atrás. Y tú, te quedaste ahí. Sosteniendo la puerta abierta. Creyendo que quizás mañana. Que quizás con el tiempo. Que quizás algún día. Pero no volvieron. Y no porque tú no lo merecieras. No porque no fuese suficiente. Sino porque había personas que solo estaban de paso. Y tú, con tu alma leal, trataste como permanentes a quienes solo eran pasajeros. Duele, ¿verdad? Duele más el vacío que dejan que el hecho de que se hayan ido. Porque ese vacío se siente como una traición al amor que tú entregaste sin medida. Como una herida abierta al cariño que nunca te devolvieron. Como una injusticia emocional para todo lo que fuiste sin que nadie lo pidiera. ¿Piensas en esa persona? Sí, en esa. La que juró estar. La que te dijo que tú eras su lugar seguro. La que te necesitó, y luego desapareció. La que hablaba de planes, de futuro, de siempre, pero que se marchó cuando más la necesitabas. Y tú, seguiste esperando. Como si tu esperanza pudiera construir un puente donde ya no había tierra firme. Otra escena. Más sutil, pero igual de desgarradora. Un amigo que ya no estuvo. Alguien que cambió sin avisarte. Que te dejó fuera de su vida como quien cierra una puerta sin explicar por qué. Y tú, en vez de enojarte, te culpaste. Te preguntaste qué hiciste mal. Pensaste que habías fallado. Cuando en realidad, solo se trataba de alguien que no supo sostener el tipo de amor que tú dabas. Porque no todo el mundo está listo para recibir a alguien que ama con esa intensidad tranquila. No todos saben cómo responder a quien cuida sin condiciones. A quien está, sin que se lo pidan. Pero hoy lo entiendes. Esperar a quien ya decidió irse, es otra forma de irte tú también. Y tú ya te has ido demasiadas veces de ti mismo. Ya te has abandonado esperando que otros regresen. Ya has aguantado más de lo que tu alma podía sostener. Hazte esta pregunta ahora, con el corazón completamente abierto. ¿A quién sigues esperando, sabiendo que ya no va a volver? No respondas rápido. Siéntelo. A veces no es una persona. A veces es una versión de ti. O una etapa que ya terminó. O un cierre que nunca llegó. Y está bien. No todo se cierra con palabras.
A veces el silencio también es respuesta. Y tú mereces dejar de quedarte detenido en la puerta de lo que fue. Hoy es momento de cerrar. No con rencor. No con dolor. Sino con dignidad. Porque cuando por fin dejas de esperar a otros, puedes empezar a encontrarte contigo. Y esta vez, no te vas a fallar. Capítulo 10. Diste tanto, que terminaste olvidando quién eras. Hubo un tiempo en que sabías quién eras. ¿Qué te gustaba? ¿Qué soñabas? ¿Qué deseabas de verdad? Pero poco a poco, en ese intento constante de estar para todos, fuiste perdiendo tus formas, tus colores, tus límites. Fuiste moldeándote según las necesidades ajenas. Adaptándote para encajar. Reduciéndote para no incomodar. Y sin darte cuenta, un día despertaste y ya no sabías quién vivía dentro de ti. Te convertiste en todo para todos, y nada para ti. Y eso no pasó de golpe. Pasó cada vez que dijiste que sí queriendo decir que no. Pasó cada vez que postergaste tus sueños por los de alguien más. Pasó cada vez que sentiste culpa por pensar en ti. Pasó cada vez que te callaste para evitar conflictos. Pasó cada vez que creíste que eras egoísta solo por necesitar un poco de paz. Y te fuiste borrando. Un día dejaste de escuchar tu música favorita porque a tu pareja no le gustaba. Otro día empezaste a usar un estilo que no era el tuyo porque querías agradar en el trabajo. Más tarde abandonaste ese proyecto personal que te hacía vibrar porque no era el momento. Y así, pedazo a pedazo, fuiste enterrando a quien realmente eras bajo la versión funcional, útil, adaptable, aceptada. Pero tú no viniste a esta vida a ser aceptado. Viniste a ser tú. Y eso lo olvidaste. Lo dejaste en pausa. Lo escondiste debajo de todos los roles que te impusiste, el fuerte, el cuidador, el responsable, el que siempre puede. Pero, ¿quién eras antes de convertirte en eso? ¿Qué te emocionaba? ¿Qué te hacía llorar de alegría? ¿Qué parte de ti sigue viva aunque la hayas hecho a un lado? Hay una historia que lo resume. Un cumpleaños. El tuyo. Y no hiciste nada. Dijiste que no era importante. Que no pasaba nada. Pero por dentro, una parte de ti gritaba por ser celebrada. Por sentirse especial. Por tener un espacio para ti. Pero esa parte no tenía voz. Y entonces, como muchas otras veces, simplemente no dijiste nada. Y nadie lo notó. Y tú, otra vez, te hiciste invisible. Otra escena, una decisión que tomaste en pareja. Algo que no querías, algo que no era tu camino. Pero dijiste que sí. Te convenciste de que estabas siendo maduro, comprensivo, amoroso. Y tal vez sí. Pero el precio fue alto. Porque te alejaste aún más de tu verdad. Y eso también duele, aunque nadie lo vea. La peor traición no es la que viene de fuera. Es la que te haces a ti mismo en silencio. Cuando dejas de lado tu voz. Cuando eliges el deber ser por encima de tu alma. Hazte esta pregunta brutalmente honesta. ¿Quién eras antes de convertirte en lo que todos esperaban de ti? Cierra los ojos. Respira. Y escucha. Quizá escuches el eco de un niño que soñaba sin miedo. Quizá aparezca una versión de ti que ya habías olvidado. Quizá sea hora de volver. Y no se trata de dejar todo y empezar de cero. Se trata de recordarte. De darte espacio. De preguntarte cada día, ¿esto que hago, me repres? Capítulo 11. Te perdiste en medio del ruido, y nadie se dio cuenta. Todo a tu alrededor seguía su curso. Los días pasaban. La gente hablaba. Las responsabilidades no paraban. Y tú, ahí, haciendo lo que se espera, diciendo lo que debes, siendo quien todos reconocen. Pero dentro de ti, había ruido. Un ruido que nadie más escuchaba. Un caos que solo tú vivías. Una desconexión silenciosa que se instaló sin pedir permiso. Te perdías en medio de la conversación mientras todos reían. Te aislabas entre pensamientos cuando el mundo seguía girando. Y aún así, seguías sonriendo. Porque mostrar tu desconexión habría sido una carga. Porque decir que no estabas bien parecía injustificado. Así que te convertiste en un experto del camuflaje emocional.
Un profesional del todo bien aunque por dentro estuvieras colapsando. Y nadie lo notó. O tal vez alguien lo sospechó, pero no insistió. Porque tú siempre das señales sutiles. Porque aprendiste a hablar con silencios. A pedir ayuda sin decir una palabra. A esconder tu dolor detrás de las ocupaciones. Y claro, nadie tiene tiempo para descifrar lo que no dices. Nadie se detiene a mirar lo que tan cuidadosamente ocultas. Entonces, la pregunta más dolorosa comienza a surgir dentro de ti. ¿Y si me estoy perdiendo para siempre? Y no es drama. No es exageración. Es miedo real. Miedo a no volver a encontrarte. Miedo a dejar de sentir. Miedo a vivir con el piloto automático encendido. A mirar hacia adelante y no reconocer la vida que estás construyendo. Porque sí, tienes logros, estabilidad, incluso afecto. Pero no tienes paz. No tienes plenitud. No tienes esa sensación de estoy donde debo estar. Recuerdas una tarde entera frente al teléfono. Viendo notificaciones, publicaciones, fotos. Todo parecía lejano, ajeno. Personas felices, vidas emocionantes, momentos perfectos. Y tú, sintiéndote un espectador. Como si ya no formaras parte de nada. Como si te hubieras quedado atrás. Pero no dijiste nada. Cerraste la app. Volviste a tu rutina. Y con eso, volviste a enterrarte. Otra escena, una charla con alguien cercano. Te preguntó cómo estabas. Casi lo dices. Estuviste a punto de contar lo que sientes. Pero algo te detuvo. Una voz dentro de ti dijo, no van a entender. Y otra vez, callaste. Sonreíste. Cambiaste el tema. Y por dentro, ese ruido se hizo más fuerte. Y ese ruido, eres tú. Eres tú llamándote. Eres tú pidiéndote volver. Eres tú gritándote en secreto que ya no puedes más con este personaje. Que necesitas ser tú, aunque eso signifique incomodar. Que necesitas tu espacio, aunque eso implique perder algo o a alguien. Que necesitas reencontrarte, aunque tengas que soltar el mundo que construiste para sobrevivir. Haz esta pregunta ahora. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir siendo una versión que ya no te representa solo para que nadie se preocupe? Respira. Mira hacia adentro. Y escucha ese ruido que has querido apagar. Porque ahí, justo ahí, está tu verdad más profunda. Y aunque ahora parezca confusa, incómoda o desordenada, es el único camino de regreso a ti. Capítulo 12, cuando nadie nota que estás mal, porque siempre finges que estás bien. La sonrisa se ha vuelto tu disfraz más seguro. La frase todo bien ya es parte de tu idioma automático. Caminas por la vida con esa armadura que todos admiran, porque pareces fuerte, estable, funcional. Y sí, lo eres. Pero también estás cansado. También estás roto en partes. También has pensado cosas que no te atreves a decir en voz alta. También lloras a escondidas, cuando por fin nadie te ve. Pero nadie lo nota. Y no porque no les importe. A veces, sí les importa. Pero tú lo ocultas tan bien, que no les das la oportunidad de ver. Tú lo haces fácil para todos. Tú te haces invisible cuando más necesitas que alguien te vea. Tú te haces pequeño para que nadie se preocupe. Tú cargas con todo porque crees que si no lo haces tú, nadie más lo hará. Y así se vuelve costumbre. Tú, con el pecho lleno de cosas que no dices. Tú, con los ojos que ocultan tormentas. Tú, con las palabras atrapadas en la garganta. Tú, con la risa prestada, solo para que todo siga igual. Porque aprendiste que ser vulnerable incomoda. Que pedir ayuda aleja. Que mostrarte te expone. Así que te guardas. Te callas. Te tragas el mundo. Y por dentro, te estás ahogando. Hay un recuerdo que lo demuestra. Una vez estuviste a punto de hablar. De decir que no podías más. De admitir que algo estaba roto en ti. Pero no lo hiciste. Cambiaste de tema. Sonreíste. Dijiste que era solo el cansancio. Y esa fue una oportunidad más en la que te abandonaste. Solo para que todo se mantuviera normal. Otra escena, alguien se preocupó por ti.
Te preguntó si estabas bien. Te miró con atención. Pero tú no supiste qué hacer con ese gesto. Te incomodó. Te asustó. Porque si lo aceptabas, tendrías que aceptar que estabas mal. Así que cerraste esa puerta. Volviste al personaje. Y con eso, apagaste una pequeña posibilidad de alivio. Hoy estás aquí, leyendo esto, y una parte de ti lo sabe. Ya no puedes seguir fingiendo. Ya no puedes seguir cargando tanto sin romperte. Ya no puedes seguir siendo quien todos esperan si eso significa dejar de ser quien tú eres. Hazte esta pregunta, ahora, en silencio. ¿Qué es lo que más te cuesta admitir, incluso ante ti mismo? La respuesta duele. Pero es necesaria. Porque solo desde la verdad empieza la liberación. Tú no viniste a este mundo a fingir que estás bien. Viniste a vivir en verdad. Y si para eso tienes que incomodar, llorar, pedir ayuda, desaparecer por un tiempo, hazlo. El mundo no se va a caer. Y si se cae, no era tu responsabilidad sostenerlo solo. Capítulo 13. Estabas ahí para todos, menos para ti. La gente te recuerda como alguien que siempre estuvo. En los momentos difíciles. En los silencios incómodos. En las mudanzas. En los hospitales. En las madrugadas. En los colapsos ajenos. Tú, presente. Tú, disponible. Tú, con el alma abierta, aunque estuviera rota. Tú, con los brazos extendidos, aunque no tuvieras con qué sostenerte a ti mismo. Siempre estuviste. Para todos. Menos para ti. Porque cuando fuiste tú quien cayó, no supiste pedir ayuda. Cuando el cansancio te quebró, fingiste que no pasaba nada. Cuando el alma te pedía una pausa, tú solo apretaste los dientes y seguiste. Cuando todo en ti gritaba, basta, tú dijiste, aguanta un poco más. Y así, te volviste experto en sostener, mientras te desmoronabas por dentro. Una escena te lo recuerda, alguien necesitaba hablar. Tú tenías 1000 pendientes, la cabeza hecha un caos, el cuerpo al borde del colapso. Pero contestaste el teléfono. Escuchaste. Acompañaste. Fuiste consuelo. Colgaste. Y entonces, lloraste. Pero no por lo que te contaron. Lloraste por ti. Porque en ese momento te diste cuenta de que nadie hacía por ti lo que tú hacías por todos. Otra imagen. Te invitaron a un lugar. No querías ir. Estabas agotado. Pero fuiste. Porque sabías que si decías que no, alguien se sentiría mal. Porque siempre fuiste el que no complica. El que no molesta. El que no se queja. Y así, otra vez, te abandonaste. Y cada vez que haces eso, se te cae otro pedacito. Cada vez que eliges a los demás por encima de ti, tu alma lo siente. Se va apagando. Y un día, simplemente, dejas de reconocerte. Te ves en el espejo y no sabes bien quién está ahí. Es una cara familiar. Pero vacía. Le faltan partes. Las partes que dejaste en los caminos de todos los que salvaste, menos en el tuyo. Hoy quiero que te preguntes algo sin filtros, sin miedo. ¿Cuántas veces más vas a postergarte en nombre del amor o la lealtad? Porque el verdadero amor también se da hacia adentro. La verdadera lealtad empieza contigo. Y no puedes seguir llamando entrega a lo que, en realidad, ha sido abandono propio. Estar para los demás no está mal. Pero si tú no estás para ti, todo se desmorona. Si no hay un hogar dentro de ti donde puedas volver, ¿cómo esperas sostener a otros? Hoy, con todo lo que eres y con todo lo que te falta, es un buen momento para hacer algo diferente. No algo grande. Solo un acto. Uno solo. Que diga, hoy no me dejo al final. Tal vez sea cancelar algo que no quieres hacer. Tal vez sea dormir una hora más. Tal vez sea llorar sin pedir disculpas. Tal vez sea decir, yo también necesito. Porque sí. Tú también necesitas. Tú también importas. Y tú también mereces estar, para ti. Capítulo 14. El amor que diste nunca fue el problema, fue el silencio que te dejaste a ti. Tú no amas a medias. Nunca lo hiciste. Siempre fuiste de esos que se entregan por completo. Que cuidan.
¿Qué están? Que no se van cuando todo se pone oscuro. Que no preguntan cuánto hay para recibir, porque les nace dar. Tu amor siempre fue honesto, completo, profundo. No se trata de si supiste amar. Eso está claro. Lo que ocurrió, es que en el proceso, te olvidaste de ti. Nunca fue el amor el que te rompió. Fue la ausencia de reciprocidad. Fue la costumbre de callarte lo que necesitabas. Fue tu incapacidad de poner un alto. Fue tu miedo a incomodar. Fue tu terror a perder vínculos, aunque eso significara perderte a ti. Y ahora estás aquí. Con todas esas historias encima. Recordando cuántas veces lo diste todo, y no te quedó nada. Cuántas veces amaste sin medida, y nadie midió tu vacío. Cuántas veces sostuviste sin que nadie se preguntara si tú también necesitabas ser sostenido. Una imagen lo resume: estabas en una relación, y todo giraba en torno a esa persona. Sus tiempos, sus cambios, sus problemas, sus silencios. Tú te amoldaste. Renunciaste a partes de ti. Cerraste la boca cuando querías gritar. Aceptaste lo que no merecías. Te hiciste pequeño para no perder. Pero te perdiste igual. Otra historia, una amistad. Tú siempre fuiste el que llamaba. El que estaba pendiente. El que preguntaba. El que acompañaba. Y de repente, un día dejaste de hacerlo. Solo para comprobar si alguien lo notaba. Nadie notó. Nadie preguntó. Nadie fue por ti como tú fuiste por todos. Y ese día, algo dentro de ti se rompió de forma irreversible. Pero hoy quiero decirte algo. No fue culpa tuya haber amado así. No te equivoques. No fue error tuyo sentir tan profundo. No fue debilidad tuya entregarte. Tu único error fue dejarte en último lugar. Fue no cuidarte mientras cuidabas. Fue convertir el amor en sacrificio. Fue apagar tu voz para que los demás no se fueran. Y eso sí se puede cambiar. Hazte esta pregunta ahora. ¿Qué parte de ti sigues sacrificando en nombre de un amor que ya no te sostiene? Porque si amar significa olvidarte, entonces no es amor. Si cuidar significa romperte, entonces no es justo. Si acompañar significa desaparecerte, entonces estás caminando solo. Ya no. No más. Es momento de amar distinto. De amar desde la plenitud, no desde el vacío. De cuidar, pero también cuidarte. De estar para otros, sin dejar de estar para ti. Porque esta vez, no vas a apagar tu luz por miedo a que los demás no soporten tu brillo. Capítulo 15. El día que decidiste callar para siempre, algo dentro de ti murió. No fue una escena de película. No fue una discusión dramática. Ni siquiera hubo gritos. Fue ese día, ese momento exacto en el que quisiste decir algo y decidiste no hacerlo. En el que tenías el corazón desbordado, pero bajaste la mirada. En el que tus emociones se agolpaban en la garganta, pero dijiste estoy bien una vez más. Ese fue el día en que algo dentro de ti empezó a apagarse. Y lo más triste es que nadie se dio cuenta. Porque tú lo hiciste con cuidado. Con disimulo. Lo hiciste para no cargar a los demás. Para que todo siguiera fluyendo. Para no arruinar el ambiente. Para no parecer demasiado. Te dijiste que no era tan importante. Que se te pasaría. Que otro día hablarías. Pero el otro día nunca llegó. Y así, seguiste callando. Uno tras otro. Todos esos días en los que te hiciste a un lado para no estorbar. Y ahora llevas tanto tiempo sin decir lo que realmente sientes, que hasta tú empezaste a creer que no hay nada que decir. Pero no es cierto. Lo que pasa es que has enterrado tanto, que ahora duele desenterrarlo. Duele ponerle palabras a lo que te ha roto en silencio. Duele mirarte sin filtros. Duele aceptar que vivir callando te ha costado demasiado. Hay un recuerdo nítido. Estabas con alguien a quien querías. Algo te dolió profundamente. Sus palabras, su actitud, su frialdad. Te hirió. Y tú lo sentiste con fuerza. Pero en lugar de hablar, hiciste una broma. Cambiaste el tema. Fingiste que no pasó nada. ¿Por qué? Porque si hablabas, tenías miedo de perderlo.
Así que preferiste perder un poco más de ti. Y eso, lo hiciste más veces de las que puedes contar. Otra imagen. Una conversación pendiente con un familiar. Algo que necesitas decir desde hace años. Pero sigues posponiéndolo. Sigues tragándotelo. Sigues imaginando cómo sería decirlo, pero no lo haces. Y esa energía se convierte en peso. En tensión. En distancia emocional. En una desconexión que ya ni siquiera sabes cómo revertir. Pero lo más importante es esto, tú lo sabes. Sabes que guardarte todo no te hace más fuerte. Sabes que fingir que no pasa nada, no lo soluciona. Sabes que silenciar tu verdad solo te aleja más de ti. Entonces, ¿por qué sigues callando? ¿A quién proteges? ¿A quién salvas? ¿A quién estás cuidando mientras tú te rompes? Hazte esta pregunta ahora. ¿Qué verdad estás callando? ¿Qué está destruyendo tu paz interior? No hace falta que se la digas a nadie hoy. Pero al menos dítela a ti. Escríbela. Mírala. Acéptala. Porque esa verdad negada es el primer paso para que algo cambie. Y si un día decides hablarla en voz alta, que sea por ti. No para reclamar. No para exigir. No para vengarte. Sino para liberarte. Porque el silencio que te protege, también te encierra. Y tú no naciste para vivir encerrado en tu propio pecho. Capítulo 16. Fingiste que no dolía. Hasta que ya no pudiste seguir. Al principio pensaste que podrías con todo. Que lo que sentías era pasajero. Que la tristeza era un mal sueño. Que el dolor se curaría con el tiempo, sin necesidad de hablarlo, de mirarlo, de nombrarlo. Te dijiste que tenías cosas más importantes que hacer. Que había personas que te necesitaban. Que tú eras fuerte. Y lo fingiste tan bien, que hasta tú empezaste a creértelo. Fingiste que no te dolía cuando no te eligieron. Fingiste que no te dolía cuando no te escucharon. Fingiste que no te dolía cuando se fueron sin despedirse. Fingiste que no te dolía cuando diste todo, y te quedaste con las manos vacías. Sonreíste. Trabajaste. Ayudaste. Caminaste por la vida como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó. Pasó todo. Y el cuerpo lo recuerda. Porque el cuerpo no finge. Y un día, sin que nadie lo notara, empezaste a caerte por dentro. Te dolía la espalda. Te pesaban los ojos. Te costaba respirar. No sabías por qué. No había una causa exacta. Solo esa sensación constante de agotamiento emocional. Como si tu alma te gritara que ya no podía más. Como si todo lo que habías ocultado, ahora quisiera salir de golpe. Y tú, seguías fingiendo. Recuerdas perfectamente una de esas noches. Estabas solo. En silencio. Y te rompiste. Sin aviso. Sin razón aparente. Lloraste. No un llanto cualquiera. Fue un desahogo profundo, inesperado, doloroso. Y entendiste que ese llanto no era de ese día. Era de años. Era acumulado. Era la consecuencia de haberte hecho el fuerte por demasiado tiempo. Otra escena, alguien te preguntó cómo estabas. Una pregunta sencilla. Pero en lugar de responder con honestidad, dijiste, bien, como siempre. Aunque por dentro solo querías decir, estoy agotado. No sé quién soy. No sé cómo seguir. Pero no lo dijiste. Porque te enseñaron que mostrar el dolor es perder. Que ser vulnerable es perder poder. Y entonces, una vez más, elegiste callarte. Pero esta vez fue distinto. Porque algo dentro de ti dijo, ya no más. Y ese pensamiento se quedó ahí, latiendo, esperando a que le hicieras caso. Y por eso estás aquí. Porque llegó el momento de dejar de fingir. Porque el precio de ocultar lo que sientes ya es demasiado alto. Porque cada estoy bien falso te ha ido alejando más de tu verdad. Hazte esta pregunta hoy, con la honestidad que mereces. ¿Qué parte de ti está agotada de actuar como si todo estuviera bien? Respira. Escúchate. Dite la verdad, aunque duela. Y prométete esto, que ya no vas a seguir negándote. Que si duele, lo vas a decir.
Que si necesitas ayuda, la vas a pedir. Que si estás cansado, vas a parar. Porque fingir te ha mantenido a salvo, pero también te ha matado en vida. Y tú mereces más que sobrevivir. Mereces sanar. Mereces volver a ti. Capítulo 17. El mundo nunca dejó de girar, pero tú te fuiste quedando atrás. A veces miras alrededor y todo parece avanzar. Todos parecen saber hacia dónde van. La gente publica sus logros, sus viajes, sus sonrisas. Parecen seguros, decididos, felices. Y tú estás quieto. No por falta de ganas. No por falta de intentos. Estás quieto porque por dentro estás atado. Porque llevas años cargando cosas que no se ven. Porque mientras el mundo giraba, tú estabas sobreviviendo. Sobreviviendo al abandono. A la presión. A la culpa. Al agotamiento emocional. A una soledad que nadie supo notar. Sobreviviendo a tus propios pensamientos. A las expectativas. A los miedos heredados. A los vacíos que no se llenan con nada. Y eso no se publica. Eso no se aplaude. Eso no se dice. Así que lo viviste solo. Y ahora estás aquí. Mirando todo desde una especie de pausa interna. Como si una parte de ti se hubiera quedado atrás y ya no supiera cómo volver a integrarse al mundo. Como si fueras un espectador de una vida que se mueve demasiado rápido, mientras tú solo quieres encontrar un rincón donde puedas respirar sin sentir que tienes que ser alguien más. Hay una escena que lo confirma. Un grupo de personas hablando de sus logros. Tú sonríes, asientes, celebras. Pero por dentro, te sientes desconectado. No porque no te alegres por ellos, sino porque sientes que tú te estancaste. Que el tiempo pasó y tú te olvidaste de avanzar. Que todo tu esfuerzo fue hacia afuera y te olvidaste de crecer hacia adentro. Otra imagen. Una tarde cualquiera. Estás en casa. Tienes tiempo libre. Pero no sabes qué hacer contigo. No sabes qué te gusta. No sabes qué te mueve. Has estado tanto tiempo en modo automático, que ahora que tienes un espacio, lo único que sientes es un enorme vacío. Como si ya no supieras cómo habitarte. Pero la verdad es esta, no estás atrasado. Lo que pasa es que tu alma iba librando batallas invisibles. Mientras otros corrían, tú sanabas. Mientras otros presumían, tú reconstruías lo que nadie vio romperse. Mientras otros celebraban, tú tratabas de seguir en pie. Y eso también es avanzar. Hazte esta pregunta, con compasión. ¿Qué partes de ti crees que están atrasadas, solo porque no encajan con el ritmo de los demás? Escucha la respuesta. Y date permiso de moverte a tu ritmo. De sanar a tu paso. De reconstruirte sin prisa. De elegirte sin ruido. No tienes que correr. No tienes que impresionar. No tienes que cumplir con tiempos ajenos. Tienes que estar contigo. Y esta vez, no te vas a dejar atrás. Capítulo 18. Aprendiste a cargar con todo, pero ya no puedes más. Te dijeron que podías. Que debías. Que eras fuerte. Que los demás contaban contigo. Que no podías fallar. Que si tú no lo hacías, nadie más lo haría. Así que empezaste a cargar. Con problemas ajenos. Con culpas heredadas. Con emociones que no eran tuyas. Con responsabilidades que no te correspondían. Con silencios que se hicieron nudos en la garganta. Y te lo creíste. Te pusiste la capa del que siempre puede. Del que no se rompe. Del que tiene respuestas para todos. Del que calma tempestades. Del que sostiene mientras tiembla por dentro. Pero hoy, ya no puedes más. Y eso no te hace débil. Te hace humano. Porque hay un límite. Porque el alma también se fatiga. Porque el cuerpo grita lo que el corazón calla. Porque incluso el más fuerte necesita una tregua. Y tú, llevas demasiado tiempo sin parar. Hay una imagen que no olvidas. Un día cualquiera, alguien más estaba mal. Te buscó. Te contó todo. Y tú, agotado, enfermo, emocionalmente drenado, lo escuchaste igual. Lo acompañaste. Le diste calma.
Y cuando se fue, tú te quedaste vacío. Literalmente vacío. Sin una sola gota de energía. Sin una palabra para ti. Con el alma seca y las manos vacías. Otra escena. Una discusión. Una injusticia. Querías explotar. Querías gritar. Pero te contuviste. Porque no era el momento. Porque no vale la pena. Porque yo lo aguanto. Y ese día aprendiste que el verdadero cansancio no viene del trabajo físico, viene de traicionarte una vez más. Y lo más duro es esto. Muchos aplauden tu fortaleza, pero no te ven el precio. Muchos te admiran, pero no saben lo que te cuesta sostenerte. Muchos te llaman ejemplo, pero no te preguntan cómo estás realmente. Hazte esta pregunta hoy, sin miedo. ¿Qué estás cargando que ya no es tuyo? ¿La tristeza de alguien más? ¿El deber de salvar a tu familia? ¿La obligación de ser el pilar que nunca cae? ¿La culpa de no haber hecho más? Escúchame bien. No es tu responsabilidad salvar a todos. No es tu tarea cargar con el mundo. No es justo que para que todos estén bien, tú tengas que destruirte. Ya no. Es momento de soltar. Y no por egoísmo. Por amor propio. Por salud mental. Por vida. Porque tú también mereces que alguien te abrace y te diga. Ya no cargues con eso. Ahora te toca descansar. Capítulo 19. Todos esperan que sigas, pero tú solo quieres parar. Todos creen que estás bien. Que puedes con todo. Que te levantas cada día con fuerza. Que tu vida tiene rumbo. Que eres resiliente. Que lo tienes claro. Y tú te esfuerzas por no decepcionar esa imagen. Sigues adelante. Sigues haciendo. Sigues fingiendo que puedes, aunque cada paso te pese más. Pero la verdad es otra. Por dentro, solo quieres parar. Solo quieres descansar sin culpa. Cerrar los ojos sin pendientes. Respirar sin angustia. Vivir sin la presión constante de sostenerlo todo. Pero no lo dices. Porque sabes que si frenas, algo se cae. Porque crees que si te detienes, decepcionas. Porque te han hecho sentir que tu valor está en tu utilidad. Y eso, te está matando de a poco. ¿Recuerdas ese día en que despertaste con un peso extraño? Todo era gris. No había energía, ni motivo, ni palabras. Solo un cansancio que venía del alma. Pero te levantaste igual. Te duchaste. Saliste. Hiciste lo que tenías que hacer. Y nadie lo notó. Nadie vio que estabas al límite. Nadie se preguntó si necesitabas ayuda. Otra escena. Alguien te dijo que bueno que tú sí puedes con todo. Y sonreíste. Pero por dentro te rompiste un poco más. Porque no es verdad. Porque ya no puedes más. Porque no quieres seguir fingiendo fortaleza. Porque tú también quisieras que alguien más se hiciera cargo por un momento. Que alguien te dijera, hoy, descansa tú. Pero eso no llega. Y si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Hazte esta pregunta, con total honestidad. ¿Qué pasaría si te dieras permiso de parar hoy? ¿Quién se enojaría? ¿A quién decepcionarías? ¿Quiénes se irían? Y más importante, ¿qué pasaría contigo si no paras nunca? Porque seguir siempre adelante, sin descanso, sin pausa, sin ternura, no es valentía. Es abandono. Y tú ya no estás para seguir abandonándote. No necesitas una excusa para detenerte. No necesitas estar al borde del colapso para darte un respiro. No necesitas justificarte para cuidarte. Solo necesitas escucharte. Y darte ese sí que tantas veces le diste a los demás. Capítulo 20. Tú también mereces que alguien se quede. Has aprendido a ser quien no falla. ¿Quién está? ¿Quién acompaña? ¿Quién escucha? ¿Quién sostiene? Te has convertido en esa persona que no se va. Que no huye cuando el otro llora. Que no se cansa aunque esté agotada. Que no abandona aunque la estén dejando en pedazos. Y sin embargo, tú has sido dejado. Tú has sentido el portazo invisible de quien se aleja sin aviso. Tú has vivido el silencio cruel de quien alguna vez te juró estar.
Tú has esperado mensajes que nunca llegaron. Tú has llenado vacíos que no eran tuyos. Y lo hiciste desde el amor. Desde esa esperanza que no te cabe en el pecho. Desde la idea de que si tú te quedas, algún día, alguien también se quedará por ti. Pero muchas veces no fue así. Y eso te dolió más que cualquier ruptura. Porque tú sabes lo que significa quedarse, y no lo hicieron contigo. Una escena se te viene a la mente. Estabas en un mal momento. El peor tal vez. Y necesitabas poco, una palabra, una visita, una señal de que no estabas solo. Pero no llegó. No esa vez. No como tú lo habías hecho por ellos tantas veces. Y eso marcó un antes y un después. Porque entendiste que no todos aman como tú. Otra escena. Alguien te quiso, pero solo cuando eras luz. Solo cuando estabas bien. Solo cuando podías dar. El día que te mostraste cansado, vulnerable, humano, se alejó. Como si tu dolor fuera un peso insoportable. Como si tu tristeza fuera una carga. Y desde entonces, empezaste a esconder tus partes rotas. A filtrar tus emociones. A reducir tus necesidades. Para que nadie más se fuera. Pero hoy necesitas escuchar esto. Tú también mereces que alguien se quede. Sin condiciones. Sin máscaras. Sin que tengas que esforzarte todo el tiempo. Hazte esta pregunta, con la voz temblando si es necesario. ¿A cuántas personas mantuviste cerca, solo por miedo a que no quedara nadie más? Es tiempo de dejar de conformarte con presencias a medias. Es tiempo de reconocer que tú también necesitas brazos seguros. Espacios donde no tengas que dar nada para ser amado. Tú también mereces descanso. Tú también mereces ser prioridad. Tú también mereces a alguien que no se vaya cuando ya no puedas más. Y si por ahora no hay nadie así cerca, que empiece por ti. Que seas tú quien se quede contigo. Quien no huya de tu tristeza. Quien abrace tus noches oscuras. Quien diga, no me importa cuán roto estés, aquí me quedo. Capítulo 21. Tú también necesitas que alguien te abrace sin hacer preguntas. A veces, no quieres consejos. No quieres explicaciones. No quieres que te digan que todo estará bien. Solo quieres que alguien te abrace, y no pregunte nada. Que te sostenga en silencio. Que te permita romperte sin miedo a ser juzgado. Que no intente arreglarte, ni minimizar lo que sientes, ni darte soluciones que no pediste. Porque tú ya sabes lo que duele. Ya entendiste el proceso. Ya le diste 1000 vueltas al problema. Pero lo que tu alma pide, no es lógica. Es presencia. Y eso, no todos saben dártelo. Desde siempre, tú fuiste el que da el abrazo. El que contiene. El que escucha. El que se queda en los momentos oscuros. El que le recuerda al otro que no está solo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien te abrazó a ti? ¿Qué lo hizo sin apurarte? ¿Qué te sostuvo sin necesidad de entenderlo todo? ¿Qué no te pidió que fueras fuerte? ¿Qué simplemente te dejó caer y se quedó ahí? Una escena aparece. Tenías el corazón roto. Todo en ti gritaba que necesitabas un abrazo. Solo eso. No palabras. No explicaciones. Solo un abrazo. Pero no lo pediste. Porque creíste que no era importante. Porque te convenciste de que podías solo. Y ese día, lloraste a solas. Abrazándote a ti mismo. Intentando contenerte mientras te desarmabas. Otra escena. Estabas con alguien. Por fin dijiste que no estabas bien. Y en lugar de recibir el silencio cálido que necesitabas, recibiste juicios, comparaciones, frases como eso no es tan grave o tienes que ver lo positivo. Y ahí entendiste que no todo el mundo sabe sostener. Que no todos comprenden lo que significa simplemente estar. Pero eso no significa que no lo merezcas. Tú también mereces ese tipo de amor que no interroga. Ese abrazo que no necesita explicación. Ese refugio que no exige que estés bien para quedarte. Hazte esta pregunta, en silencio. ¿Cuántas veces has pedido un abrazo sin decir una sola palabra, y no te lo han dado? Deja que esa pregunta te duela. Deja que te recuerde lo mucho que necesitas volver a ti.
Porque incluso si hoy no hay brazos externos que te sostengan, tú puedes empezar a hacer ese abrazo para ti mismo. No es conformarse. Es volver a cuidarte. Es entender que tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres. Y eres digno de amor, incluso cuando no puedes hablar. Incluso cuando no puedes explicar lo que sientes. Incluso cuando solo necesitas llorar y que alguien se quede. Capítulo 22. Siempre estás ahí para todos, pero ¿quién está para ti cuando todo se rompe? Eres el refugio. Eres el hombro. Eres quien recibe llamadas a cualquier hora. Quien resuelve sin pensarlo. Quien aparece sin que se lo pidan. Quien tiene palabras cuando los demás ya no saben qué decir. Eres ese tipo de persona que, aun con el alma rota, no deja de sostener a los demás. Y por eso todos te admiran. Por eso te agradecen. Por eso te quieren cerca. Pero, ¿quién está para ti? ¿Quién es tu refugio cuando tú te derrumbas? ¿Quién se da cuenta cuando tu voz cambia de tono? ¿Quién te manda un mensaje cuando no apareces por un rato? ¿Quién nota tus ausencias sutiles? ¿Quién te pregunta cómo estás y se queda a escuchar de verdad? A veces, la respuesta es, nadie. Y eso no es drama. Es realidad. Porque has enseñado tan bien que puedes con todo, que nadie imagina que necesitas algo. Porque fuiste tan hábil para cuidar, que nadie se atreve a pensar que también necesitas ser cuidado. Porque llevas tanto tiempo dando, que te volvieron invisible en tus momentos de necesidad. Una historia lo demuestra. Estabas mal. Realmente mal. Pero sonreíste igual. Fuiste al trabajo. Hiciste tus pendientes. Contestaste mensajes. Nadie notó nada. Nadie preguntó. Nadie se detuvo. Porque desde fuera, tú estabas bien. Porque tú no haces ruido. Porque tú sabes seguir aún cuando el mundo se te cae dentro. Otra imagen. Un momento de crisis. Llamaste a alguien. No contestó. Dejaste un mensaje. Nunca lo respondió. No insististe. Porque sabes que nadie tiene la obligación de estar. Pero dolió. No por la ausencia en sí. Dolió porque tú hubieras estado. Porque tú siempre estás. Porque tú jamás dejas solo a quien te importa. Hazte esta pregunta con el corazón en la mano. ¿Cuántas veces has necesitado lo que tú das y no lo has recibido? Y ahora respira. Porque no se trata de victimizarte. Se trata de reconocer la verdad. De dejar de exigirte tanto. De entender que tú también importas. Que tú también mereces que alguien te mire como tú miras. Que alguien te acompañe como tú acompañas. Y si hoy no hay nadie que lo haga, al menos empieza tú. No te dejes solo cuando más lo necesitas. No minimices tus heridas. No calles por miedo a molestar. Porque si no te abrazas tú, nadie más podrá hacerlo como tú necesitas. Capítulo 23. Te tragaste tanto, que ya no sabes cómo soltarlo. Todo empezó con cosas pequeñas. Palabras que no dijiste. Emociones que no expresaste. Opiniones que te guardaste. Lágrimas que contuviste. Verdades que callaste por miedo, por lealtad, por no arruinar el momento. Y lo hiciste una vez, y otra más, hasta que ya fue costumbre. Te acostumbraste a tragarte lo que dolía. A meter debajo de la alfombra lo que te incomodaba. A hacer como si nada pasara, aunque por dentro estuvieras ardiendo. Y eso tiene un precio. Hoy llevas tanto dentro que ya no sabes por dónde empezar a soltar. Porque si hablaras todo lo que has callado, tal vez nadie se quedaría. Si lloraras todo lo que contuviste, te inundarías. Si gritaras todo lo que has soportado en silencio, tal vez asustarías al mundo. Entonces sigues. Con el pecho apretado. Con el alma endurecida. Con el corazón lleno de palabras que jamás salieron. Y te dices, estoy bien. Pero no lo estás. Lo sabes. Y lo sabes desde hace tiempo. Una historia se repite. Diste tu opinión una vez y no fue bien recibida. Desde entonces aprendiste a callar. A sonreír. A asentir. A dejar que los demás decidieran por ti. Pero por dentro.
Sentías que cada silencio te alejaba más de ti mismo. Como si desaparecieras un poco más con cada no pasa nada. Otra imagen. Te lastimaron. Lo sabes. Pero no lo dijiste. Fingiste que no te afectó. Quisiste ser maduro, comprensivo, evolucionado. Pero esa herida no se cerró. Se quedó ahí, esperando ser reconocida. Y cada vez que pasa algo parecido, arde. No porque no la hayas perdonado, sino porque tú no te perdonaste haberla callado. Y lo más duro es que ahora, no sabes cómo empezar a hablar. ¿Cómo se dice lo que nunca se dijo? ¿Cómo se explica una tristeza que lleva años acumulada? ¿Cómo se llora lo que no se lloró en su momento? ¿Cómo se suelta algo que se convirtió en parte de ti? Hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Qué has guardado tanto tiempo, que ya ni sabes cómo soltar? Y no tienes que contarlo todo hoy. Solo empieza con una palabra. Una sola. La más urgente. La más pesada. La que duele solo de pensarla. Y dítela a ti. En voz baja. Con la ternura que nunca te diste. Porque ya no puedes seguir viviendo cargado. Ya no puedes seguir fingiendo que estás bien con todo lo que llevas dentro. Ya no puedes seguir ignorando ese nudo en el pecho. Soltar no es traicionar a nadie. Soltar es regresar a ti. Capítulo 24. A veces sientes que no puedes más, y aún así sigues. Hay días en los que abrir los ojos ya se siente como una carga. Donde el peso de la rutina es demasiado. Donde levantarte de la cama parece una hazaña. Donde respirar duele, no porque algo físico te lo impida, sino porque el alma pesa. Y sin embargo, te levantas. Te vistes. Sales. Cumples. Sonríes. Nadie lo nota. Porque lo haces tan bien que parece que estás bien. Pero no lo estás. Y eso, también es válido. Hay algo dentro de ti que ya no tiene fuerza. Que simplemente va en automático. Como si vivieras para cumplir con las expectativas de todos, menos las tuyas. Como si ya no estuvieras presente en tu propia vida. Como si fueses un actor en una obra que ya no entiendes. Y tú sigues. No porque quieras. A veces, solo porque no ves otra opción. Porque no sabes cómo parar sin sentirte culpable. Porque no quieres decepcionar. Porque si tú te detienes, ¿quién sostiene todo lo demás? Una escena lo dice todo. Estabas al borde. Nadie lo sabía. Sonreíste igual. Fuiste amable. Entregaste resultados. Y al llegar a casa, lloraste. No porque algo nuevo te pasara, sino porque por fin nadie te veía. Y en ese llanto silencioso, entendiste que estabas sobreviviendo, no viviendo. Otra imagen. Fuiste a una reunión. Todos reían. Tú también. Pero por dentro, sentías que no estabas ahí. Que todo se movía y tú solo observabas. Como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu mente quisiera huir. No sabías a dónde. Solo sabías que ya no podías más. Pero lo que nadie ve es que sigues por amor. A tu familia. A tus hijos. A la gente que depende de ti. A esa pequeña esperanza de que tal vez, un día, esto se sienta distinto. Y eso, ya es un acto de valentía. Hazte esta pregunta hoy, sin filtros. ¿Qué parte de ti sigues forzando para sostener una vida que ya no te sostiene a ti? Y luego, respóndete con compasión. No para juzgarte, sino para darte permiso. Permiso de parar. Permiso de sentir. Permiso de decir, hoy, no puedo. Porque no siempre tienes que poder. No siempre tienes que ser fuerte. No siempre tienes que continuar con la misma cara, cuando todo dentro de ti pide un respiro. Tú también mereces bajar los brazos. Tú también mereces un día sin exigencias. Tú también mereces tu propia ternura. Y si hoy no puedes más, entonces que lo sepa el mundo, y que te abrace por eso. Capítulo 25. No eres frío, solo estás cansado de dar sin recibir. A veces te dicen que eres distante. Que ya no hablas como antes. Que estás más callado, más reservado, menos disponible. Y tal vez es cierto.
Pero no porque seas indiferente, sino porque estás cansado. Cansado de ser el primero en buscar. Cansado de dar el primer paso. Cansado de insistir. Cansado de esperar algo que nunca llega. No eres frío. Solo te cansaste de entregar amor a manos vacías. De invertir energía en relaciones que solo funcionan si tú las empujas. De regalar atención que nadie parece valorar. Y ahora, simplemente, te estás cuidando. No respondes tan rápido, porque aprendiste que tu tiempo también vale. No cuentas todo, porque no todos saben sostener lo que cargas. No das más de lo que recibes, porque entendiste que el amor unilateral duele más que la soledad. Una escena lo resume todo: mandaste un mensaje largo, sincero, desde el corazón. Te tomaste el tiempo de abrirte, de hablar claro. La respuesta fue corta, superficial. Y algo dentro de ti se cerró. No por orgullo. No por drama. Sino porque algo en ti entendió que seguir dando así, ya no era justo. Otra imagen. Te alejaste un poco. No dijiste nada. Solo tomaste distancia. Y nadie lo notó. Nadie preguntó. Nadie te buscó. Y aunque dolió, también fue liberador. Porque por fin viste con claridad quién estaba solo mientras tú dabas y quién se quedaba incluso cuando tú callabas. Y en ese silencio, empezaste a reencontrarte. Hazte esta pregunta, con honestidad. ¿Cuántas veces has entregado todo tu amor a personas que solo sabían recibir, pero no dar? No te culpes. No hiciste nada mal. Solo diste más de la cuenta. Solo confundiste reciprocidad con esperanza. Solo creíste que si amabas suficiente, alguien lo notaría. Pero ahora lo sabes. Tú no necesitas rogar por afecto. Tú no naciste para ser segunda opción de nadie. Tú no estás aquí para convencer a nadie de quedarse. Hoy, por primera vez, tu energía vuelve a ti. Tu amor se queda contigo. Y quien quiera formar parte de tu mundo, tendrá que ganárselo. No con promesas. Con presencia. Con cuidado. Con verdad. Porque tú ya diste mucho. Ahora es tu turno de recibir. Y si no es así, entonces mejor solo. Pero nunca más vacío por estar con alguien que no sabe llenarte. Capítulo 26. Estás aprendiendo a darte a ti lo que nadie más supo darte. Durante mucho tiempo, creíste que alguien más iba a salvarte. Que un día, alguien llegaría y vería tu dolor sin que lo tuvieras que explicar. Que alguien tocaría a tu puerta, te abrazaría, y te diría, ya puedes descansar. Yo te cuido ahora. Esperaste ese gesto. Ese amor. Esa lealtad. Y no llegó. Y no porque no lo merezcas. Sino porque muchas veces, las personas no ven más allá de lo que tú ven. Capítulo 27. Empezaste a sanar el día que dejaste de rogar por amor. Hubo una etapa en tu vida en la que creíste que si dabas más, te amarían más. Que si te esforzabas, si eras paciente, si eras incondicional, si estabas siempre, entonces alguien se quedaría. Que si eras comprensivo con sus heridas, con sus ausencias, con sus respuestas cortas, con su frialdad, entonces algún día lo notarían. Y por eso, te aguantaste. Te adaptaste. Esperaste. Esperaste mensajes que no llegaron. Llamadas que se enfriaron. Promesas que se esfumaron. Esperaste, incluso cuando todo dentro de ti ya sabía que nadie venía. Y un día, te cansaste. No fue un estallido. No fue una gran pelea. Fue un momento silencioso. Una comprensión dolorosa, pero liberadora. Ya no ibas a rogar por amor. Porque entendiste que rogar no es amor. Es miedo. Es necesidad disfrazada. Es abandono de uno mismo con tal de no quedarse solo. Y tú ya no estabas dispuesto a abandonarte otra vez. Una escena lo resume. Le escribiste. No respondió. Volviste a escribir. Una excusa breve, un luego hablamos. Tú sabías que no hablarían. Pero aún así esperaste. Hasta que un día, la notificación sonó, y no te importó. Porque algo dentro de ti se apagó. Porque ya no querías que volviera. Querías volver tú. Otra imagen.
Pediste algo simple, atención. No para que te llenaran. Solo para sentirte visto. Pero lo tomaron como reclamo, como presión. Te hicieron sentir culpable por tener necesidades. Y ahí entendiste que estabas invirtiendo energía en quien no sabía cuidar lo que ofrecías. Y entonces pasó algo nuevo, empezaste a sanar. Dejaste de buscar. Dejaste de justificar. Dejaste de insistir. Empezaste a darte lo que esperabas de otros. Te abrazaste más. Dormiste mejor. Te hablaste bonito. Te escribiste en un cuaderno todo lo que te habría gustado oír. Y te diste cuenta, tú también puedes ser amor. No solo hacia afuera. También hacia adentro. Hazte esta pregunta ahora, sin temor. ¿Cuántas veces confundiste amor con esfuerzo desesperado por no ser abandonado? Respóndete. Y perdónate. Porque no fue error tuyo. Fue tu herida actuando. Fue tu niño interior gritando, por favor, no me dejen. Y tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Pero hoy, ya no eres ese niño. Hoy puedes elegir diferente. Hoy puedes decir, no me quedo donde tengo que suplicar para ser querido. Porque el amor real no se arranca. No se persigue. No se fuerza. El amor real se queda. Y si no se queda, no lo necesitas. Capítulo 28. Nadie lo notó, pero tú estabas aprendiendo a volver a ti. Estaban todos ahí. Las risas, los planes, las conversaciones. Y tú también estabas, sí, pero había algo distinto en ti. No hablaste tanto. No te justificaste. No llenaste vacíos con bromas ni te esforzaste por agradar. Solo observaste. Solo respiraste. Y por dentro, sin que nadie lo notara, algo en ti empezaba a sanar. Porque ya no te molestó no ser el centro. Ya no te dolió no recibir esa aprobación que antes anhelabas. Ya no buscaste que te notaran, que te aplaudieran, que te agradecieran. Por primera vez, tú te tenías a ti. Ese es el momento exacto en que comienzas a volver. No cuando todo afuera mejora. No cuando todos cambian. Sino cuando ya no necesitas el caos externo para sentirte importante. Cuando tu paz no depende de ser reconocido, sino de estar en coherencia contigo. Una escena lo demuestra. Antes, habrías corrido a explicar por qué estabas callado. No es que esté enojado, solo estoy cansado. No es que no quiera ir, es que tengo otras cosas. Pero ahora no explicaste nada. Porque entendiste que quien realmente te valora, no necesita que te justifiques. Solo te respeta. Otra imagen. Te miraste al espejo. No buscaste perfección. No te detuviste a analizar cada defecto. Solo te dijiste, hoy estás bien. Hoy estás aquí. Y eso basta. Y por fin, tu reflejo no fue un enemigo, sino un testigo de tu renacer. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Cuántas veces te anulaste para mantener a los demás cómodos, aunque tú estuvieras roto por dentro? Muchas. Lo sabemos. Pero ya no más. Porque hoy estás aprendiendo que no necesitas sobresalir para valer. Que no necesitas gritar para ser escuchado. Que no necesitas demostrar para merecer. Hoy sabes que tu presencia tranquila es poderosa. Que tu silencio es refugio. Que tu calma no es indiferencia, sino madurez. Estás volviendo a ti. Y aunque el mundo no lo note, tú sí. Tú sabes que este es el verdadero camino de regreso. Porque al final, el único hogar que nunca debiste abandonar, eras tú mismo. Capítulo 29. Cuidaste a todos, menos a quien más te cuidaba. Lo diste todo. Tus palabras, tus fuerzas, tu tiempo. Estuviste para todos. Para los que gritaban ayuda y para los que nunca la pedían pero la necesitaban. Sostuviste. Acompañaste. Curaste. Y mientras todos descansaban en ti, tú te olvidaste de ti. Cuidaste a tu madre, a tu pareja, a tus amigos, a ese compañero que siempre llegaba destruido. Cuidaste a los que lloraban, a los que callaban, a los que herían sin saberlo. Cuidaste incluso a quienes te ignoraban, porque tú no sabías irte. No sabías dejar a alguien en medio de su tormenta, aunque tú estuvieras ahogándote también. Pero un día,
El cansancio se volvió insostenible. Te dolían las piernas, el pecho, la mirada. No tenías ganas de hablar, ni de escuchar, ni de seguir dando. Y entonces te preguntaste: ¿y yo, quién me cuida a mí? La respuesta fue brutal: nadie. Porque todos se habían acostumbrado a que tú fueras el fuerte. A que tú resolvieras. A que tú dijeras sí, claro, mientras por dentro gritabas: ya no puedo más. Y lo entendiste. Tú cuidaste a todos, menos a quien más te cuida, tú mismo. Una imagen lo refleja. Una noche estabas exhausto. Te escribieron: ¿puedes hablar? Y tú, como siempre, ibas a decir sí. Pero algo en ti se quebró. Y por primera vez, contestaste: no puedo. Hoy me estoy cuidando a mí. Y fue liberador. Otra escena. Caminabas por la calle. Antes, te habrías detenido a ayudar, aunque no tuvieras energía. Pero esta vez, respiraste y dijiste: no hoy. Porque entendiste que tu energía también es sagrada. Y que si te vacías, no vas a poder sostener a nadie. Hazte esta pregunta sin miedo. ¿Cuántas veces abandonaste tus propios límites por miedo a que te dejaran de querer? Es fuerte, pero es verdad. Y hoy, ya no estás en ese lugar. Hoy estás aprendiendo que no eres egoísta por ponerte primero. Que no eres malo por decir no puedo. Que no eres menos valioso por cansarte. Hoy estás entendiendo que cuidarte no es opción. Es urgencia. Es dignidad. Es respeto a lo más sagrado, tú. Porque nadie más va a saber todo lo que cargas. Nadie más va a sentir todo lo que callas. Nadie más va a sostener lo que tú has sostenido. Solo tú sabes lo que duele, lo que pesa, lo que arrastras. Y solo tú puedes decidir que ya basta. Que ahora te toca a ti. Que ahora vas a cuidar con la misma fuerza, pero hacia adentro. Que ahora, la prioridad eres tú. Y cuando eso pasa, cuando dejas de darte migajas, cuando dejas de esperarlo todo afuera, cuando por fin te eliges, ahí empieza la verdadera paz. La que no depende de nadie. La que no pide permiso. La que no se rompe si alguien se va. La paz de saber que, al fin, tú estás contigo.